Hola chiquillos, esperando que estén todos muy bien junto a sus seres queridos. ¿Ya? Lo que estamos viendo nosotros esta semana era todo lo que es triángulos. Como le explicaba, a nosotros se nos pide que le enseñemos a dibujar triángulos, pero es muy complejo dibujarlo eh, a la distancia, y yo lo podría estar dibujando acá, pero ¿ya? Es más complejo. Y lo otro que me piden que use un programa geométrico. Pero ¿cuál es el problema? Que algunos están trabajando desde su celular y no necesariamente pueden tener toda la herramienta. Entonces vamos a ver la parte de cálculo, ¿ya? Entonces, un triángulo tiene ciertas características y la principal es que todo triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Todos, no importa que sea un octángulo, obtusángulo, ¿ya? O un rectángulo, da lo mismo. Siempre va a medir sus ángulos, la suma de sus ángulos internos van a ser 180 grados, siempre. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que si sumamos el ángulo, este ángulo y este ángulo, la suma de todos sus ángulos va a dar 180 grados, siempre. Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer si conozco estas dos medidas y desconozco la tercera? Bien, sumamos estos dos ángulos y solo restamos, y la suma de estos dos ángulos solo restamos al total. ¿Se fijan? Entonces siempre 50 y 35 nos da 85, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer esa resta. 5 para llegar a 10 son 5, 8 para llegar a 17 son 9. Entonces el ángulo alfa, o el que está libre, es de 95 grados. Así como las medidas de longitud siempre son centímetros, metros o kilómetros, acá los ángulos siempre se miden en grados. ¿Ya? ¿Hay cosas distintas al grado? Sí, hay menores de grado, están los minutos, los segundos, pero nosotros vamos a medirnos siempre en grado, nos vamos a ir unidades más pequeñas. Acá lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí nosotros tenemos un ángulo recto. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un ángulo recto? Mide 90 grados. Entonces 60 más 90 son 150. ¿Se fijan? Y ahora podemos calcular alfa acá. Entonces, siempre es 180. 5 para llegar a 8 son 3 y 1 para llegar a 1 es 0. No lo colocamos. ¿Ya? Entonces nos da 30. ¿Cuánto va a medir este? 30 grados. ¿Ya? ¿Se fijan? Ya estamos calculando la medida del ángulo faltante. ¿Por qué? Porque sabemos que para que se forme un triángulo, la suma de sus tres lados, de sus tres ángulos, perdón, tiene que medir 180 grados, siempre. Aquí tenemos un problema. Primero, si estos miden igual, quiere decir que esto es un triángulo isósceles, que quiere decir que estos dos ángulos tienen la misma medida. Entonces, a 180 le restamos 40. ¿Cuánto nos da? 140. Y si estos dos ángulos son iguales, bien, lo tenemos que dividirlo en dos, porque ahí dividimos en partículas. Y la mitad de 140 es 70 grados. Entonces este mide 70 grados y este también mide 70 grados. ¿Se fijan? Pero siempre igual, siempre el mismo tipo de cálculo. A 180 le restamos los valores que nos da y por ejemplo aquí, que son 2, el resto lo dividimos en dos partes. Acá nosotros cuando tenemos un ángulo recto siempre va a medir 90 grados. Entonces 130 más 90 son 120 y como sabemos que tenemos que llegar a 180, hacemos la recta. 0, 6. O sea, ¿cuánto mide el alfa? 60 grados. Y siempre igual. Y acá,
¿Qué pasa si tenemos tres ángulos iguales? Bien, 180 lo tenemos que dividir en tres partes. ¿Ya? 5. 3 por 5, 15. 16, 17, 18. No, 6. 6. 6 por 3, 18. 18 nada. Bajo la cifra siguiente que es el 0. 3 en el 0, 0. Y me sobran 0. Entonces, ¿cuánto va a medir cada ángulo? 60 grados. ¿Por qué? Porque son todos iguales. Entonces, todas las medidas tienen que ser la misma. ¿Se fijan? Y siempre igual. No cambia en nada. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Se fijan? Para medir este ángulo faltante, ¿ya? Y este ángulo aquí, hay varias pillerías que se pueden sacar. Por ejemplo, este mide 90 y 55 más 90 son 145, ¿cierto? ¿Ya? Son 145. Entonces, ¿cuánto va a medir este ángulo? Bien, 180 menos 145, perdón, que quedó un poco feo el 180. Entonces, 5 para llegar a 10 son 5, 1, 7, 4 para llegar a 7, 4, 5, 6, 7, 30. ¿Cuánto va a medir esto? 35 grados. ¿Se fijan? Ah, pero profesor, nos falta esto. Está bien. Si esto mide 90, esto también va a medir 90. Entonces tenemos 90. Ahora, si este es un ángulo recto, los ángulos rectos siempre miden 180 grados. Y si tenemos 20, ¿cuánto nos falta para llegar a 180? Bien, 60. Y 90 más 60 son 150. Y como es un triángulo, tenemos que llegar a 180. ¿Cuánto va a medir? 30 grados. Y esto va a medir 60 grados. ¿Ya? Entonces, este ángulo completo mide 80 y 55 más 30 son 85 grados. Veamos, si sumamos 85, 35 y 60, nos tiene que dar sí o sí 180. Y vamos a hacer la suma acá. 60 más 85 más 35. Vamos a comprobar si estos cálculos están bien. Son 10, 1, 6 y 8, 14, 15, 16, 17 y 1 son 18 grados. ¿Se fijan? Entonces, estamos bien. Profesor, aquí quieren calcular este. Ya, pero este no es un ángulo recto. Pero aquí tenemos un ángulo recto. Y aquí podemos calcular esta medida. ¿Se fijan? Pero profesor, porque si esto forma un ángulo recto, la diferencia de 90 nos va a dar lo que falta acá para calcular ese ángulo. Entonces, 55 más 90 son 145, ¿cierto? Son 145. 180 menos 145. 5. 4 para llegar a 7 son 4, 5, 6, son 3, 35. Entonces, aquí tenemos 35 grados. Y como esto es un ángulo recto, todo esto mide 90. ¿Se fijan? Son todas cosas que ustedes ya saben que un ángulo recto mide 90, ya vimos que la medida de los ángulos internos de un triángulo van a ser siempre 180, entonces, menos 35. 5, 3 para llegar a 8 son 5, 55 grados. ¿Bien? Sabemos que eso ya nos da 90. Entonces tenemos 80, 55 y ahí podemos calcular este ángulo que nos falta. Entonces, hacemos la suma, ¿ya?
5, 8 y 5 son 13. Y le restamos 180. 3 para llegar a son 45. Entonces, ¿cuánto va a medir esto? 45 grados. ¿Se fijan? Siempre igual. ¿Ya? Y aquí el que hicimos nosotros en clase, que es lo mismo. ¿Ya? La única diferencia que aquí los ángulos lo están variando. ¿Qué pasa si alfa mide 52 y gamma parece, no me acuerdo muy bien, 35? ¿Cuánto va a medir este ángulo? Bien, podemos calcular este, ángulo que está libre acá y después la diferencia para llegar a 180 es lo que va a medir gamma. Alfa, este parece que es beta, pero ya. ¿Ya? Siempre igual, siempre igual. ¿Ya? Entonces, podemos calcular los ángulos internos de un triángulo. ¿Para qué? Que nos permite calcular un triángulo. ¿Ya? Si mide distinto de 180, no podemos formar un triángulo, nunca. Profesor, ¿y si mide 181? No se puede. Y 179 tampoco, tiene que ser 180 exacto, ¿ya? Porque si no, si mide más, el ángulo va a ser tan abierto que este otro nunca se van a topar. ¿Se fijan? Perdón. Y si es muy agudo, ¿ya? O sea, 35 grados y 35 grados y el otro 35 son tan agudos, ¿ya? Que nos da 70, nos da 105, no alcanzan a formarse los tres ángulos que nos da 180 grados. Es otra la figura. ¿Ya? Ahora, también vimos otra forma. Y a algunos les complicó más que lo de los ángulos. ¿Por qué? Porque aquí hay que ver la comparación de tres cantidades. ¿Ya? Nosotros tenemos que 6, 5 y 3. ¿Qué es lo que se hace aquí? Tenemos que sumar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Tenemos que ver que se tienen que dar tres condiciones. Que si yo siempre sumo dos lados, esta suma tiene que ser mayor que el tercero. Por ejemplo, 3 más 6 es mayor que 5. Si se da esa condición, yo puedo decir que sí, que se puede formar un triángulo. Pues se tienen que dar tres. Tenemos una, ¿cierto? 6 más 3 son 9, es mayor que 5. Estamos bien. 6 más 5 son 11, es mayor que 3. Estamos bien. Y 3 más 5 son 8, es mayor que 6. Si se dan las tres condiciones, ¿ya? Podemos decir que podemos formar un triángulo. Pero ¿qué pasa cuando que sea uno que no se cumpla? Ya no se puede formar un triángulo. Por ejemplo, 3 más 4, 3 más 4 ¿es mayor que 1? Sí, pues 3 más 4 son 7, es mayor que 1. Bien. 4 más 1, 4 más 1, ¿es mayor que 3? Sí, porque me da 5. Bien. Y 3 más 1, 3 más 1, ¿es mayor que 4? No, porque 3 más 1 es 4. Entonces, como esto no se da, no se puede formar un triángulo. Siempre tiene que ser la suma de los dos lados, tiene que ser mayor que la del tercer lado. Siempre se tiene que repetir en las tres sumas. Profesor, yo sumé una sola vez y me dio. Da lo mismo.
Lo que tiene que dar es los 3. No les puede dar ni igual ni menor. La suma siempre tiene que ser mayor, aunque sea en 1, ¿ya? Porque 5 los supera en 2 nomás. ¿Se fijan? No, da lo mismo, que se superen en 1, en 2, en 3, da lo mismo, pero tiene que ser siempre mayor. Y si perdón, y si se da eso, estamos frente a un triángulo. ¿Qué pasa con los isósceles? Igual, sobre todo los escalenos. Los escalenos siempre, cuando tengo 3 lados de la misma medida, siempre se puede formar un triángulo, el equilátero, ¿ya? Con el escaleno, no siempre. Por ejemplo, este es escaleno, tiene todos sus lados distintos, pero acá también tenemos todos los lados distintos. Ahí yo tengo que comprobar. Y en el isósceles yo tengo que ver si la suma de los dos lados iguales es mayor al valor del que está diferente, y cuando yo sume uno de los lados con el que es diferente, me tiene que dar mayor al tercer lado. Siempre. Si no se da, no puedo formar un triángulo. Por ejemplo, un triángulo que tenga, ¿ya? No sé, 6, también 6, ¿ya? Y esto vale 1. Sí, pues se da porque 6 más 1 es 7, 6 más 6 son 12, mayor que 1. ¿Se fijan? Pero ¿qué pasa si esto ya hubiera valido 20? 6 más 6 son 12. No es mayor que el tercer lado. No se puede formar el triángulo. Aunque es tu profesor, pero tiene la misma medida. Sí, pero tiene que ser mayor al tercer lado. Siempre. ¿Ya? Entonces, tenemos que, si sumamos, si nos dan 3 ángulos diferentes, la suma de estos siempre tiene que dar 180 exacto. Y si nos dan 3 lados, siempre la suma de los dos tiene que ser mayor a la de la tercera. Pero tenemos que hacer las 3 sumas. 1, 2, 3. Las 3 sumas. No, profesor, hice 2. No, porque a lo mejor el tercero no le da y tienen que darle las 3. Las 3 sumas tienen que dar la condición que la suma de los dos lados tiene que ser mayor que el tercer lado, siempre. ¿Ya, chiquillos? Espero que estén muy bien, haya sido más, que haya quedado más claro, ¿ya? Y todas las dudas. Acuérdense, si tienen dudas, consultas, me las hacen llegar por WhatsApp, correo electrónico. ¿Ya? Se cuidan, que estén muy bien. Chao, chao. Un corazón a la distancia y un abrazo online.